Tras su muerte en la cruz, la misión de Jesús no terminó. Según la tradición cristiana, descendió a las profundidades del Hades, enfrentándose al reino de las sombras para proclamar su victoria sobre la muerte y liberar a los justos que esperaban redención. Este acto, recogido en textos bíblicos y apócrifos, simboliza la luz divina irrumpiendo en la oscuridad, transformando el sufrimiento en esperanza eterna. Poneos unos auriculares, dejad que las sombras del pasado os envuelvan y acompañadnos en esta fascinante travesía hacia el corazón de la redención eterna. La tierra había quedado en un inquietante silencio tras la crucifixión. Los ecos de los gritos de dolor y el llanto de los discípulos se desvanecieron, dejando un vacío que parecía llenar todo el mundo. Jerusalén, una ciudad siempre vibrante, yacía ahora bajo una atmósfera pesada, como si la misma creación hubiera detenido su ritmo para contemplar lo que acababa de suceder. En una tumba sellada con piedra y vigilancia, el cuerpo de Jesús yacía inmóvil. Afuera, las sombras se alargaban y el viento cargaba el aroma de la madera rota de la cruz. Sin embargo, en el reino invisible, un evento trascendental estaba a punto de desatarse. Bajo la tierra, en los abismos más profundos, el Hades vibraba con un murmullo. Los espíritus justos, prisioneros por siglos, se agitaban con un sentimiento desconocido: esperanza. Por primera vez, algo más fuerte que la desesperación perforaba la oscuridad que los envolvía. Los susurros entre los cautivos eran tenues pero constantes. Algo está cambiando. ¿Podría ser la promesa que esperábamos? Los príncipes del infierno, Belial, Leviatán y Asmodeo, observaban desde sus dominios con inquietud. Ellos también sentían el cambio, pero no lo comprendían del todo. Una presencia se acercaba, y con ella, un poder que nunca habían conocido. En el centro del Hades, el trono de Satanás se alzaba entre un paisaje de llamas y sombras vivas. Allí, el príncipe de la oscuridad percibió el primer signo, una grieta de luz, diminuta pero persistente, que comenzaba a abrirse en la distancia. «Viene», dijo Satanás, su voz un rugido que resonó en todo el infierno. Un escalofrío recorrió los rincones del abismo. Los demonios se reunieron, temerosos pero listos para enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, incluso el mayor de los adversarios sabía que la batalla que se avecinaba no sería como ninguna otra. En la penumbra de un cuarto, María, la madre de Jesús, se encontraba en oración. Sus manos temblaban mientras murmuraba palabras de esperanza y aceptación. Sabía que la muerte no era el final, pero su corazón humano no podía evitar el peso del dolor. Mientras tanto, en los cielos, los ángeles observaban con solemnidad. Uno de ellos, con una espada de luz, se inclinó ante una figura que se preparaba para descender. «El tiempo ha llegado», dijo el ángel. Jesús, ahora revestido de gloria, asintió. Su rostro llevaba las marcas del sufrimiento, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. «Voy a cumplir la promesa. Los redimiré». La luz comenzó a separarse de la oscuridad, y el descenso de Jesús al Hades marcó el inicio de una guerra que trascendía lo físico y lo temporal. No sería solo una batalla entre el bien y el mal, sería la manifestación de un amor tan puro que rompería las cadenas de la muerte misma. En ese instante, el silencio de la tierra se rompió. Algo más grande que el universo entero había comenzado. Un hombre crucificado, sepultado y aparentemente derrotado, descendía ahora al abismo para enfrentarse al enemigo final. La oscuridad en el Hades era densa, casi palpable. Las sombras se extendían como raíces vivas, devorando cualquier trazo de luz que intentara penetrar en aquel reino. Las puertas del abismo se alzaban majestuosas y temibles.
una construcción ciclópea de piedra negra, adornada con inscripciones en lenguas olvidadas que proclamaban el dominio absoluto de la muerte. Sobre ellas, en un arco desgastado, se leía: «Aquí reina el silencio eterno, y ninguna esperanza cruza este umbral». Jesús apareció en la penumbra como un punto de luz distante, avanzando con pasos firmes. Sus pies desnudos marcaban el suelo ceniciento, dejando un rastro brillante que no tardaba en desvanecerse. El ambiente era pesado, saturado de un frío que calaba más allá de la carne. Sin embargo, su presencia traía consigo un calor sereno, un fuego que no quemaba pero que encendía algo dentro de las almas más desesperadas. Frente a las puertas, una figura colosal emergió de las sombras, el guardián del Hades. Era un ser que parecía tallado en la misma piedra oscura que formaba las puertas, gigantesco, con ojos que ardían como brasas y un rostro surcado de grietas que parecían llorar lava. Su voz resonó como un trueno cuando se dirigió a Jesús. ¿Quién osa acercarse? Ningún ser mortal ni divino puede cruzar este umbral sin mi permiso. Jesús, envuelto en su luz inquebrantable, se detuvo ante el guardián y lo miró con una calma que parecía desconcertar a la criatura. Su voz era suave, pero cargada de autoridad. «Yo soy el Alfa y la Omega. He venido a liberar a los cautivos y a proclamar la victoria sobre la muerte». El guardián soltó una carcajada que hizo temblar el suelo bajo sus pies. «Muchos han intentado cruzar estas puertas con palabras altivas. Todos han caído. ¿Qué te hace pensar que tú eres diferente?» Jesús alzó su mano derecha, donde aún se veían las marcas de los clavos. De ella emanó una luz tan intensa que el guardián retrocedió instintivamente, cubriéndose los ojos. La luz no solo iluminaba, sino que exponía. Las grietas en su cuerpo comenzaron a expandirse, y su imponente figura empezó a tambalearse. «Yo no pienso, yo sé», respondió Jesús con firmeza. El guardián, a pesar de su temor, recuperó algo de su compostura. Con un rugido ensordecedor, alzó su arma, una lanza hecha de sombras solidificadas que despedía un frío antinatural. La lanzó con toda su fuerza hacia Jesús, pero la lanza se deshizo en polvo antes de tocarlo, desintegrada por la luz que emanaba de su presencia. «Tu poder, aquí, es solo una ilusión», dijo Jesús, avanzando un paso más. Cada movimiento hacía que las cadenas que colgaban de las puertas resonaran como campanas anunciando una tormenta inminente. El guardián cayó de rodillas, su cuerpo fracturado bajo el peso de la luz. Con un último grito, intentó alzar la voz, pero fue silenciado por la palabra de Jesús. «Basta». La sola pronunciación de esa palabra fue suficiente para que el guardián se disolviera en un polvo oscuro que se llevó el viento. Jesús se detuvo ante las gigantescas puertas que aún permanecían cerradas. Sobre ellas, las inscripciones comenzaron a cambiar. Las palabras de condena y desesperanza se desvanecieron, reemplazadas por una sola frase: «La vida ha entrado, y la muerte ya no tiene dominio». Con un simple gesto, Jesús extendió su mano hacia las puertas. Estas, que habían resistido la fuerza de los siglos y de las almas más poderosas, comenzaron a abrirse lentamente con un estruendo que resonó en todo el Hades. Un viento cálido y luminoso se filtró por el umbral, disipando la oscuridad más cercana. Detrás de las puertas el paisaje era desolador. Cavernas interminables se extendían en todas direcciones, iluminadas tenuemente por ríos de fuego que serpentearon como arterias corruptas. Las sombras parecían moverse con vida propia, alejándose temerosas de la luz que acompañaba a Jesús. A medida que Jesús avanzaba, voces comenzaron a surgir de las profundidades. Eran susurros, débiles, pero cargados de emoción. «¿Es él?
preguntó una voz femenina, temblorosa. «No puede ser. Nadie puede entrar aquí», respondió otra con escepticismo. «Es él. Ha venido por nosotros», declaró una tercera, con una mezcla de esperanza y temor. Esos espíritus, atrapados durante siglos, comenzaron a acercarse tímidamente. Sus figuras eran translúcidas, apenas visibles, como sombras sobre el agua. Aunque sus rostros estaban marcados por el sufrimiento, sus ojos comenzaban a brillar con una chispa de esperanza al sentir la luz de Jesús. Uno de ellos, más atrevido que los demás, se aproximó. Era una figura masculina alta, con una postura que denotaba una antigua dignidad. Su rostro llevaba siglos de remordimiento grabados en sus facciones. «¿Eres tú, el prometido?», preguntó con voz entrecortada. Jesús lo miró con compasión y asintió. «Yo soy. He venido a traeros la libertad». El espíritu cayó de rodillas, y un destello de luz rompió las cadenas invisibles que lo aprisionaban. Su rostro se llenó de alivio y adoración. En el trono del infierno Satanás sintió el cambio. Sus ojos, que ardían con un fuego oscuro, se estrecharon al comprender que las puertas habían sido abiertas. Su reino ya no era inexpugnable. «Así que ha llegado», murmuró con una mezcla de ira y temor. Las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse mientras Satanás convocaba a sus aliados más cercanos. Sabía que la batalla por el Hades había comenzado y que su dominio pendía de un hilo. Jesús, mientras tanto, continuaba su camino, rodeado de los espíritus que se unían a su procesión, liberados uno a uno. Su luz crecía con cada paso, empujando la oscuridad hacia sus confines más profundos. El Hades nunca volvería a ser el mismo. El interior del Hades se revelaba como un vasto y siniestro laberinto, un reino de desolación donde la esperanza había sido extinguida hacía siglos. Cavernas inmensas, sostenidas por columnas desgastadas que parecían los huesos de algún antiguo coloso, se extendían en todas direcciones. Los ríos de fuego, que alguna vez iluminaron este abismo con un resplandor infernal, ahora parecían menguar ante la luz que acompañaba a Jesús. Su presencia era un faro que comenzaba a transformar la misma esencia del lugar. En una cámara central, enredados en cadenas que parecían forjadas con sus propios pecados, los espíritus justos aguardaban. Sus figuras, translúcidas y desgastadas por la eternidad, reflejaban siglos de espera y sufrimiento. Estaban agrupados en silencio, sus miradas perdidas, hasta que el primer rayo de la luz de Jesús atravesó la penumbra. Entonces, un murmullo se propagó entre ellos. «¿Es esto real?», susurró una figura femenina, cuyo rostro llevaba grabada una profunda tristeza. «Es él», dijo otro espíritu, más audaz, sus ojos reflejando una chispa de esperanza. Jesús entró en la cámara, su luz bañando a los espíritus. Estos retrocedieron al principio, confundidos por la pureza de su presencia, pero pronto comenzaron a acercarse, atraídos por un calor que no habían sentido en siglos. Entre ellos, dos figuras se adelantaron, reconocibles incluso en su forma espectral, Adán y Eva. Adán, alto y robusto, con una postura que reflejaba tanto dignidad como remordimiento, se arrodilló ante Jesús. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Eres tú, el prometido, el Hijo que fue enviado para reparar lo que nosotros rompimos». Su voz temblaba con una mezcla de gratitud y culpa. Jesús extendió su mano hacia él, y las cadenas invisibles que ataban a Adán se rompieron en un destello de luz. Adán cayó al suelo, llorando de alivio. Eva, que estaba junto a él, miró a Jesús con una mezcla de temor y esperanza. «Mi Señor, ¿podríamos ser perdonados después de todo lo que causamos?», preguntó, su voz apenas un susurro. Jesús se inclinó hacia ella, tomando sus manos. Sus palabras resonaron como un bálsamo para sus almas.
Mi sacrificio es para todos, desde el primero hasta el último. Hoy sois libres. Las cadenas de Eva también se rompieron, y su rostro, antes marcado por siglos de arrepentimiento, comenzó a reflejar una paz desconocida. Jesús avanzó entre los espíritus, liberando uno a aquellos que habían vivido con fe y justicia antes de la llegada de la redención. Entre ellos estaba Abraham, que se acercó con la dignidad de un patriarca. «Esperé este día con fe, incluso en este lugar», dijo Abraham, su voz cargada de reverencia. Jesús lo abrazó, y las cadenas de Abraham cayeron al suelo como polvo. Luego apareció Moisés, cuya figura irradiaba la majestad de un líder que había guiado a su pueblo a través de desiertos y aguas divididas. «El camino que preparé encuentra su cumplimiento en ti, Señor», dijo Moisés. Jesús sonrió, tocó su hombro, y las cadenas de Moisés desaparecieron. No todos los espíritus reaccionaron con la misma rapidez. En un rincón oscuro de la cámara, un hombre permanecía inmóvil, sus ojos fijos en el suelo. Su figura parecía más atormentada que las demás, y sus cadenas eran más gruesas, como si reflejaran un peso mayor de culpa. Jesús se acercó a él. El hombre levantó la vista lentamente, y en su rostro se reconocían las facciones de Judas Iscariote. Su voz era débil, rota por el arrepentimiento. «¿Por qué has venido aquí? Yo no merezco tu luz. Mi traición te llevó a la cruz». Jesús lo miró con infinita compasión. «No vine a condenarte, Judas, sino a ofrecerte lo mismo que a todos: redención. La traición no puede apagar el amor, y mi sacrificio es suficiente para cubrir incluso tus errores». Judas retrocedió, su rostro un mar de emociones. Quiso hablar, pero el peso de su culpa le impidió aceptar la mano que Jesús le ofrecía. Jesús no insistió, pero dejó su luz cerca de él, como una promesa. «Cuando estés listo, tus cadenas también caerán». Mientras Jesús liberaba a los justos, el Hades entero temblaba. Satanás observaba desde su trono, su rostro marcado por una furia contenida. Los príncipes del infierno, reunidos en un consejo, debatían qué hacer. «Está rompiendo nuestras cadenas, robando nuestras almas», dijo Asmodeo, su voz cargada de veneno. «Es más fuerte de lo que imaginábamos. Si no actuamos, destruirá nuestro reino», añadió Belial. Satanás se levantó, su figura imponente proyectando sombras que se retorcían como serpientes. «Esto no es una simple invasión, es una declaración de guerra. Preparad a las huestes. Si quiere llegar hasta mí, tendrá que atravesar un ejército». Jesús, ahora rodeado por los espíritus liberados, continuó su marcha hacia las profundidades del Hades. La procesión de luz avanzaba como una antorcha en medio de la oscuridad. Los demonios menores observaban desde las sombras, incapaces de enfrentarse a la gloria que irradiaba Jesús. Los espíritus comenzaron a cantar, sus voces elevándose como un himno de esperanza y victoria. Cada nota resonaba en el Hades, debilitando las sombras y fortaleciendo la luz. Por primera vez en siglos, el abismo conocía la belleza de la redención. Jesús sabía que el camino aún era largo. Satanás lo esperaba, y con él, las fuerzas del mal harían su último intento por resistir. Pero la luz ya había comenzado a triunfar, y las puertas del Hades nunca volverían a cerrarse del todo. En las profundidades del Hades, donde la oscuridad era tan densa que incluso las sombras parecían vivas, el trono de Satanás se alzaba imponente. Era un trono construido de huesos y metal ennegrecido, rodeado por un foso de llamas eternas que crepitaban con un sonido casi susurrante, como si contaran secretos olvidados. Satanás estaba sentado en él, con las manos crispadas en los brazos del asiento. Su figura, majestuosa pero corrupta,
Proyectaba una sombra que parecía expandirse y retorcerse con cada respiración. Frente a él, los príncipes del infierno se reunían. Belial, Asmodeo y Leviatán estaban allí, junto con otros demonios menores que aguardaban en las penumbras. Cada uno de ellos era una representación viviente de los pecados que dominaban el mundo. Belial, con su aire altivo y su corona de fuego, representaba el orgullo. Asmodeo, grotesco y violento, encarnaba la lujuria y el desenfreno. Y Leviatán, serpentino y envuelto en sombras líquidas, era el rostro de la envidia y la destrucción. Uno de los demonios menores, apenas una figura deforme que temblaba bajo el peso de la presencia de sus superiores, se adelantó con cautela. Su voz era como el crujir de ramas secas. «Mi señor Satanás, el intruso avanza. Ha roto las puertas y ha comenzado a liberar a los cautivos. Su luz nos consume». El demonio apenas pudo terminar la frase antes de que la mirada de Satanás lo atravesara como una lanza. El ser se desintegró en polvo con un chillido ahogado. «Lo sé», dijo Satanás, su voz profunda y resonante, llena de un rencor que parecía corroer el aire. «Lo sentí desde el momento en que cruzó el umbral. Su luz se infiltra en cada rincón de mi reino, debilitando lo que me pertenece por derecho». Belial, siempre el más desafiante de los príncipes, alzó la voz. «¿Qué haremos, mi señor? No podemos enfrentarlo como lo haríamos con cualquier otra fuerza. Su poder trasciende las reglas de este lugar». «¿Y sugieres que nos rindamos?», espetó Asmodeo, golpeando el suelo con su garra deformada, haciendo que las llamas del foso se elevaran. «No sugiero eso», respondió Belial, con un destello de orgullo herido en sus ojos ardientes. «Pero no podemos enfrentarlo con fuerza bruta. Si queremos resistir, debemos usar nuestra astucia». Satanás se inclinó hacia adelante, sus alas ennegrecidas desplegándose ligeramente detrás de él. Su voz, aunque baja, tenía el peso de un trueno. «No hay astucia que valga contra él. Su luz revela nuestras mentiras, destruye nuestras máscaras. Pero no lo subestiméis. Si ha venido aquí, es porque sabe lo que está en juego. Si logra liberar a todos los justos, nuestra influencia sobre el mundo de los vivos quedará irremediablemente debilitada». Leviatán, que hasta entonces había permanecido en silencio, deslizó su figura serpentina hacia el centro del círculo. Su voz era un siseo constante, como agua derramándose sobre brasas. «¿Y si negociamos?», preguntó, sus ojos de un verde venenoso fijos en Satanás. «Ofrezcámosle algo, tal vez un pequeño triunfo para distraerlo de su objetivo final». «¿Negociar?», rugió Asmodeo escupiendo saliva y humo. «¿Has olvidado quiénes somos? No nos arrodillamos ante nadie». Belial intervino con un tono cortante. «¿Y acaso crees que enfrentarlo directamente será más efectivo? Si tienes un plan, Asmodeo, sería sabio que lo compartas en lugar de ladrar como un perro rabioso». Asmodeo gruñó. Pero antes de que pudiera replicar, Satanás levantó una mano. El silencio se extendió como un manto pesado. «Basta», ordenó Satanás. «No negociaremos, pero tampoco seremos insensatos. Si quiere llegar hasta mi trono, deberá atravesar nuestras filas. Enviaremos a nuestras legiones. Si logran retrasarlo lo suficiente, tal vez podamos encontrar una forma de debilitar su luz». Belial asintió, aunque sus ojos reflejaban escepticismo. «¿Y si falla?», preguntó en voz baja. Satanás lo miró con una furia fría. «Si falla, entonces mi reino estará perdido. Pero no sin luchar hasta el último aliento». Las órdenes de Satanás se propagaron por todo el Hades. Las legiones demoníacas comenzaron a movilizarse, emergiendo de las cavernas más profundas y las grietas más oscuras. Eran incontables.
una marea de sombras y llamas que se extendía como una plaga por el paisaje infernal. Entretanto, Satanás permaneció en su trono, observando cómo las llamas del foso se agitaban a su alrededor. En el fondo de su ser, sentía una sensación que apenas reconocía: temor. Sabía que Jesús no venía solo como un conquistador, sino como un redentor, y eso era algo contra lo que el poder de Satanás no podía luchar directamente. Por un momento, miró hacia las profundidades más oscuras del Hades, donde las sombras eran más densas y ni siquiera la luz de Jesús había llegado aún. Si debo caer, me aseguraré de que este reino nunca sea completamente suyo, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Jesús continuaba su marcha a través del Hades, seguido por la procesión de los espíritus liberados. A cada paso, la luz que lo rodeaba se expandía, alcanzando rincones donde la oscuridad había reinado desde tiempos inmemoriales. Los demonios menores, incapaces de soportar su presencia, huían antes de que él llegara. Sin embargo, las legiones principales de Satanás aguardaban más adelante, formando un muro de sombras vivientes. Uno de los espíritus liberados, David, se acercó a Jesús mientras avanzaban. «Señor, las fuerzas del infierno están reuniéndose contra ti. ¿No temes enfrentarlas?» Jesús lo miró con una calma absoluta. «La victoria ya está escrita, David. No hay oscuridad tan grande que la luz no pueda disipar». El camino hacia el trono de Satanás estaba trazado, y el enfrentamiento definitivo se acercaba. Los príncipes del infierno sabían que su tiempo se agotaba, pero estaban decididos a hacer que cada momento contara. Y en el centro de todo, Jesús seguía adelante, la encarnación de una promesa eterna que el Hades no podía quebrantar. El corazón del Hades era un paisaje que desafiaba toda lógica, un lugar donde las sombras parecían fluir como ríos y los muros de obsidiana exhalaban un calor sofocante. En el centro de esta vastedad se alzaba el trono de Satanás, rodeado por un círculo de fuego eterno. Las legiones demoníacas se habían reunido a su alrededor, formando una muralla de cuerpos retorcidos y almas perdidas, un ejército dispuesto a proteger su dominio a cualquier costo. Jesús avanzaba, sus pasos resonando con un eco que parecía doblarse sobre sí mismo, como si el espacio mismo respondiera a su presencia. Los espíritus justos lo seguían, sus rostros iluminados por una mezcla de reverencia y asombro. A medida que Jesús se acercaba al centro del Hades, la luz que lo envolvía se volvía más intensa, como si el amor y la redención que encarnaba no pudieran ser contenidos. A mitad de su camino, la procesión fue detenida por la primera línea de las legiones del infierno. Eran demonios de formas grotescas, algunos con piel escamosa y alas deformes, otros con cuerpos enmarañados por cadenas que parecían haber cobrado vida propia. Su líder, Belial, se adelantó, su corona de fuego brillando con un resplandor inquietante. «Basta», rugió, su voz reverberando como un trueno. «Este es el límite de tu camino, hijo del hombre. Aquí no hay redención, solo condena eterna. Vuelve a donde perteneces y deja que el Hades siga siendo el reino de los caídos». Jesús lo miró con calma, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y autoridad. Su respuesta fue simple, pero cargada de poder. «No he venido a negociar con la oscuridad, he venido a quebrantarla». Con un movimiento de su mano, una ola de luz emanó de su figura, barriendo a los demonios que se interponían en su camino. Belial intentó resistir, clavando sus garras en el suelo, pero incluso él no pudo soportar el impacto. Su forma se desintegró en una nube de humo negro que se disolvió en la penumbra. Los espíritus justos observaron en silencio, sus corazones llenos de una esperanza renovada. Sin embargo,
Sabían que este era solo el comienzo. Finalmente, Jesús y su séquito alcanzaron el centro del Hades. El trono de Satanás se alzaba ante ellos, una estructura monumental que parecía absorber la poca luz que quedaba en el entorno. Satanás estaba allí, esperándolos, rodeado por los príncipes del infierno. A su derecha estaba Asmodeo, con sus garras ensangrentadas, y a su izquierda Leviatán, su cuerpo serpentino ondulando con inquietud. «Así que has llegado, Redentor», dijo Satanás, levantándose de su trono. Su voz era un susurro y un rugido al mismo tiempo, como si contuviera todas las maldiciones del mundo. «¿Has venido a destruirme? ¿A arrebatarme lo único que me pertenece?» Jesús dio un paso adelante, la luz a su alrededor desafiando la opacidad del Hades. «No he venido a destruirte, sino a reclamar lo que nunca fue tuyo. Las almas que has mantenido cautivas no te pertenecen. Este es el fin de tu dominio». Satanás rió, un sonido hueco y sarcástico. «¿El fin? ¿Crees que puedes destruir el mal? Siempre estaré aquí, en el corazón de los hombres, en sus decisiones, en su debilidad. No puedes erradicar lo que forma parte de ellos». Jesús no respondió con palabras, sino con acción. Dio un paso más, y la luz que lo rodeaba se intensificó hasta el punto de que las llamas del trono comenzaron a apagarse. Satanás retrocedió instintivamente, sus alas ennegrecidas envolviéndose alrededor de su cuerpo como si intentara protegerse. Los príncipes del infierno, al ver a su señor acorralado, lanzaron un ataque conjunto. Asmodeo cargó primero, sus garras extendidas hacia Jesús, pero antes de que pudiera tocarlo, una onda de luz lo desintegró. Leviatán intentó envolver a Jesús con su cuerpo serpentino, pero fue reducido a cenizas por el mismo poder. Satanás, viéndose cada vez más solo, lanzó su último intento. Invocó toda la energía del Hades, concentrando su poder en una esfera oscura que pulsaba con odio puro. La lanzó hacia Jesús con un grito de desesperación, pero la esfera se desintegró antes de alcanzarlo, consumida por la luz. Jesús se detuvo frente al trono. Satanás, ahora debilitado y de rodillas, alzó la vista hacia él. «¿Por qué?», susurró, su voz cargada de un rencor que apenas podía sostenerse. «¿Por qué vienes aquí, a mi reino, a humillarme?» Jesús lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Porque incluso en la oscuridad más profunda, el amor y la verdad prevalecen. Tu reino nunca tuvo poder verdadero, solo el que te otorgaron aquellos que temieron enfrentarte». Jesús extendió su mano, y una cadena de luz surgió de su palma, envolviendo a Satanás. No era una cadena para castigarlo, sino para neutralizarlo, para confinar su poder y limitar su influencia. El trono de Satanás comenzó a desmoronarse. Las llamas que lo rodeaban se extinguieron, y el suelo tembló mientras las estructuras del Hades se fracturaban. Los demonios restantes huyeron, incapaces de soportar la presencia de Jesús. Los espíritus justos, ahora libres, comenzaron a cantar. Era un cántico suave al principio, pero fue creciendo en intensidad, llenando el Hades con una melodía de esperanza y redención. Jesús se volvió hacia ellos, su luz envolviéndolos completamente. «Vamos», dijo. «Este lugar ya no es su prisión». Jesús condujo a los espíritus hacia la salida del Hades, dejando atrás un reino de sombras debilitado y sin poder. Mientras se alejaban, Satanás permaneció en el suelo, encadenado y derrotado, observando cómo su reino se desmoronaba alrededor de él. Con cada paso, la luz de Jesús transformaba el Hades, las sombras retrocedían y los ríos de fuego se convertían en corrientes de agua cristalina. Los espíritus, antes encadenados, ahora avanzaban con rostros llenos de paz.
El camino hacia la superficie estaba despejado, y la victoria de Jesús sobre el Hades estaba completa. Pero el eco de su luz no solo resonaba en el infierno, se extendía hacia el mundo de los vivos, anunciando que la muerte ya no tenía dominio. Y con ese acto, el Hades quedó en silencio, marcado para siempre por la huella del Redentor. La procesión de los espíritus, liderada por Jesús, avanzaba con solemnidad hacia la salida del Hades. A su paso, el paisaje infernal comenzaba a cambiar. Las sombras retrocedían, las llamas se apagaban y un silencio cargado de reverencia reemplazaba los ecos del tormento eterno. Era como si el Hades mismo entendiera que su dominio estaba siendo quebrantado. Adán y Eva, que caminaban al frente del grupo, observaban con asombro cómo el lugar que había sido su prisión por siglos se desmoronaba. Sus rostros, antes marcados por la culpa, ahora reflejaban esperanza. Adán rompió el silencio, su voz temblando por la emoción. «Señor, hemos esperado este día desde el momento de nuestra caída. Hemos cargado con el peso del primer pecado y el sufrimiento de la humanidad. ¿Es esto perdón?» Jesús se detuvo y los miró, sus ojos llenos de compasión y firmeza. La redención siempre fue el propósito del amor del Padre. Sus errores no definieron el destino de la humanidad. Mi sacrificio, sí. Hoy, ustedes son liberados no solo de estas cadenas, sino también de la culpa que los ha atado. Eva cayó de rodillas, lágrimas de gratitud surcando su rostro, mientras Adán inclinaba la cabeza con un suspiro de alivio. Jesús los ayudó a levantarse, extendiendo sus manos marcadas por los clavos, y una luz radiante envolvió a la pareja. En ese instante, el peso de los siglos pareció desaparecer de sus cuerpos. A medida que avanzaban, otros espíritus comenzaron a acercarse a Jesús, compartiendo sus historias y expresando su agradecimiento. Abraham, el padre de la fe, habló con una voz profunda que resonaba con autoridad. Creí en las promesas del Señor, aun cuando eran invisibles, pero confieso que no imaginé la magnitud de tu sacrificio, Hijo de Dios. Eres la manifestación de todo lo que se nos prometió. Jesús asintió, colocando una mano en su hombro. Tus actos de fe fueron una luz para los que vinieron después de ti. Ahora, ve y recoge la recompensa de esa fe en el reino preparado para ti. Moisés, con su bastón aún en la mano, se acercó con una mezcla de respeto y admiración. Conduje a tu pueblo hacia la libertad, pero nunca vi la tierra prometida. Hoy veo una promesa más grande cumplida. Tú eres la liberación definitiva. Jesús sonrió y respondió. Tú preparaste el camino, Moisés. Tu fidelidad en el desierto es un testimonio eterno. Ahora camina hacia la verdadera tierra prometida. Entre los espíritus, una figura solitaria permanecía al margen, encorvada y envuelta en sombras que no podían disiparse completamente. Susurros lo seguían, y los otros espíritus parecían evitarlo. Era el espíritu del traidor, un alma marcada por el arrepentimiento eterno. Cuando Jesús pasó junto a él, el hombre levantó la vista con ojos llenos de dolor. «¿Incluso para mí hay esperanza?», preguntó con voz entrecortada. Jesús lo miró con una intensidad que penetró las sombras que lo envolvían. «Mi sacrificio fue por todos, incluso por aquellos que me negaron. Pero el arrepentimiento debe ser sincero. Tú eres el único que puede decidir si aceptas la redención que se te ofrece». El espíritu asintió lentamente, y aunque no respondió de inmediato, dio un paso vacilante hacia la luz. Las sombras a su alrededor comenzaron a disiparse, dejando un rastro de esperanza en su lugar. Cuando la procesión alcanzó la entrada del Hades, Jesús levantó sus manos, y un puente de luz se extendió sobre un abismo que parecía infinito. Al otro lado,
El portal celestial brillaba con una intensidad que hacía imposible mirar directamente. Los espíritus avanzaron, uno a uno, cruzando el puente hacia la libertad. Adán y Eva fueron los primeros en atravesarlo, seguidos por Abraham, Moisés, David y una multitud de justos. A medida que cruzaban, sus formas espirituales se transformaban, recuperando la plenitud de sus vidas y su comunión con Dios. Jesús permaneció en la entrada del Hades, observando cómo los últimos espíritus cruzaban. Algunos demonios, escondidos en las sombras, observaban impotentes, incapaces de intervenir. Uno de ellos, con una voz cargada de resentimiento, murmuró: «Esto no termina aquí. El mal sigue vivo en el corazón de los hombres». Jesús lo miró con compasión y autoridad. «El mal nunca tendrá la última palabra. Mi victoria está escrita, y nada puede cambiar eso». Con esas palabras, Jesús colocó una marca de luz en la entrada del Hades, sellándola como un recordatorio eterno de su triunfo. La luz brilló con tanta intensidad que los últimos rastros de oscuridad en el Hades fueron borrados. Con los justos liberados y el Hades derrotado, Jesús comenzó su ascenso. A medida que avanzaba, su luz se intensificaba, iluminando no solo el Hades, sino también los corazones de aquellos que esperaban su resurrección en el mundo terrenal. La tierra misma parecía responder, con los ecos del Hades transformándose en un cántico de victoria. El Hijo de Dios había cumplido su misión en el reino de los muertos, y ahora regresaba para completar la obra de redención con su resurrección. La oscuridad había sido conquistada, y la esperanza había renacido para toda la creación. El ascenso de Jesús desde las profundidades del Hades marcó un cambio irreversible en el tejido del universo espiritual. Lo que alguna vez fue un dominio de desolación eterna, ahora estaba fracturado, debilitado por la luz de su redención. Pero en su retirada, el Hades no permaneció en silencio. Su caída resonaba como el eco de un rugido moribundo. En la entrada del Hades, Jesús se detuvo por última vez. Con un gesto de su mano, trazó en el aire un símbolo de luz, una marca que selló el acceso a los reinos de los vivos. Los demonios que quedaban, ahora reducidos a meros ecos de su antigua gloria, se arrastraron hacia las sombras, incapaces de soportar la presencia de aquella luz divina. Desde este momento, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi reino, declaró Jesús, su voz resonando como un trueno cargado de misericordia y poder. El símbolo comenzó a brillar intensamente, y un torrente de luz fluyó desde el umbral hacia las profundidades del Hades, consumiendo las últimas llamas y reduciendo las cadenas de los condenados a polvo. En las entrañas más profundas del Hades, Satanás, encadenado por la palabra de Jesús, luchaba por liberarse. Su trono había sido reducido a escombros, y las huestes demoníacas que una vez lo rodearon ahora eran sombras dispersas. Pero a pesar de su derrota, su orgullo permanecía intacto. «Esto no es el final, hijo del hombre», gruñó, su voz cargada de veneno. «Siempre habrá quienes me sigan, quienes escojan la oscuridad sobre tu luz. Mi reino puede estar herido, pero nunca desaparecerá por completo». Jesús lo miró desde la distancia, sus ojos llenos de una tristeza solemne. «El mal siempre será una elección. Pero mi sacrificio asegura que incluso en la oscuridad más profunda, siempre habrá una salida para aquellos que la busquen. Tu tiempo está contado». Con esas palabras, Satanás fue relegado al rincón más oscuro del Hades, atrapado en su propia desesperación, incapaz de ejercer el mismo poder que alguna vez tuvo. Mientras Jesús ascendía, el Hades comenzó a transformarse de una manera que nunca antes se había visto. Los ríos de fuego se enfriaron, convirtiéndose en corrientes de agua cristalina que corrían silenciosamente por las grietas de las cavernas.
Las sombras que cubrían las paredes se desvanecieron, y la atmósfera opresiva fue reemplazada por un aire ligero, como si una brisa fresca hubiera penetrado las profundidades. Los pocos demonios que quedaban en el Hades se retiraron a sus rincones, confusos y desorientados, incapaces de comprender cómo un solo acto de sacrificio pudo desmantelar su dominio. A medida que Jesús ascendía, su luz era visible incluso en el mundo terrenal. En Jerusalén, los primeros rayos del alba comenzaron a iluminar el sepulcro donde su cuerpo yacía. María Magdalena, que había pasado la noche en oración, sintió una presencia que le llenó de esperanza. Era como si algo invisible y poderoso estuviera cambiando el curso de los acontecimientos. En el ámbito espiritual, los ángeles se reunieron para recibir a Jesús en la frontera entre el Hades y el cielo. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, se acercó a él con una reverencia profunda. El Hades está quebrantado, Señor. La creación canta tu victoria. Jesús asintió, pero su semblante era sereno, sin arrogancia, solo la calma de quien ha cumplido su propósito. La victoria no es mía, sino del amor que todo lo abarca. Ahora es tiempo de regresar a los vivos. Antes de atravesar las puertas del cielo para preparar el momento de su resurrección, Jesús miró hacia el Hades una última vez. Aunque su luz había transformado el lugar, sabía que el mal no desaparecería por completo. «Esta marca será un recordatorio», dijo en voz baja. «Un recordatorio de que el bien siempre prevalecerá, incluso cuando parezca que la oscuridad ha ganado». Entonces, con un último resplandor, Jesús ascendió completamente, dejando atrás un reino que nunca volvería a ser el mismo. Pero el impacto de su descenso se sentiría en todas las dimensiones, en el cielo, en la tierra y en el Hades. En el mundo terrenal, la piedra que sellaba el sepulcro comenzó a temblar. Ángeles aparecieron en la penumbra, sus manos tocando suavemente la roca. El aire se llenó de un brillo dorado, y el lugar que había sido escenario de muerte y desesperanza ahora se convirtió en un faro de vida y redención. Jesús, ahora listo para cumplir la última parte de su misión, abrió los ojos. Las marcas en sus manos y pies permanecían como un testimonio eterno, pero su cuerpo brillaba con la gloria de la victoria. El momento de su resurrección estaba cerca, y con él, el anuncio definitivo de que la muerte había sido vencida. El Hades quedó atrás, derrotado, pero su historia serviría como un recordatorio eterno de que el amor es más poderoso que cualquier oscuridad. En ese momento, el universo entero parecía suspirar, aliviado por la luz que había irrumpido en la noche más oscura. El mundo permanecía en un extraño silencio tras el descenso de Jesús al Hades. En las primeras luces del alba, el aire parecía contener un susurro, como si la creación misma se inclinara para escuchar lo que venía. La piedra que sellaba el sepulcro de Jesús se movió lentamente, impulsada por una fuerza invisible pero imparable. En el reino espiritual, el impacto de su victoria resonaba como un cántico eterno. Los ángeles lo celebraban, y los justos recién liberados ascendían hacia el cielo, sus almas envueltas en luz. Pero el mensaje de aquel triunfo aún no había llegado por completo al mundo de los vivos. Ese momento estaba reservado para un milagro que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. En una aldea lejana, un niño dormía profundamente. Sus sueños estaban llenos de imágenes que no comprendía del todo. Una figura radiante descendiendo a una cueva oscura, cadenas rompiéndose, y un puente de luz que se extendía hacia un lugar desconocido. Cuando despertó, su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero una extraña paz lo llenaba.
Su madre lo encontró sentado al borde de la cama, mirando hacia la ventana abierta. «¿Qué sucede, hijo?», preguntó con ternura. El niño señaló al horizonte, donde el sol naciente bañaba la tierra con un calor suave. «He visto a alguien traer la luz a la oscuridad, mamá. Creo que todo estará bien ahora». La mujer no entendió completamente sus palabras, pero un estremecimiento recorrió su ser, como si algo más grande estuviera aconteciendo. María Magdalena, acompañada por otras mujeres, llegó al sepulcro en busca del cuerpo de Jesús para ungirlo con especias. La piedra había sido removida y la entrada despejada. Entraron con cautela, y en el lugar donde esperaban encontrar a su maestro, solo había una tela doblada con cuidado. De repente, una figura apareció ante ellas, su rostro radiante y su vestidura como el relámpago. Era un ángel, quien les habló con una voz que parecía contener el júbilo de los cielos. «No teman, buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como lo dijo. Vayan y cuenten a los demás que la muerte ha sido vencida». Las mujeres cayeron de rodillas, su temor inicial reemplazado por una alegría indescriptible. Salieron corriendo del sepulcro, sus voces temblorosas pero llenas de esperanza mientras repetían las palabras del ángel. En las profundidades del Hades, la marca de Jesús aún brillaba, un recordatorio eterno de su triunfo. Aunque Satanás permanecía en las sombras, encadenado por su derrota, sabía que su tiempo era limitado. Los demonios más osados susurraban que el mundo nunca volvería a ser igual, y algunos incluso se preguntaban si había lugar para ellos en el plan de redención. En el mundo terrenal, los ecos de aquel descenso comenzarían a manifestarse en los corazones de quienes buscaban la verdad. Los discípulos de Jesús, antes dispersos y temerosos, pronto encontrarían el valor de proclamar su mensaje, guiados por la certeza de que la muerte no tenía la última palabra. En un rincón olvidado de la tierra, un viajero solitario encontró una cueva iluminada por una luz suave y persistente. Dentro descubrió una marca grabada en la roca, un símbolo que no reconocía, pero que le llenó de paz. Al tocarlo, sintió un calor en su pecho, y una voz suave resonó en su interior. «El camino está abierto para todos los que lo busquen». El hombre salió de la cueva, su rostro transformado por la experiencia. Desde entonces, dedicó su vida a compartir lo que había sentido. Y aunque nunca pudo explicar completamente lo que vio, su mensaje tocó los corazones de muchos. La historia del descenso de Jesús al Hades no es solo un relato de victoria sobre la muerte. Es un recordatorio eterno de que la luz puede alcanzar incluso los lugares más oscuros. Es un testimonio de que ningún alma está más allá del alcance del amor divino y de que la redención está disponible para todos los que la busquen.